neoplasia en el subtipo M3, y les había dicho que los subtipos M4 y M5 pueden hacer infiltración extramedular, es decir, invasión de tejidos fuera de la médula ósea. Además, podemos tener manifestaciones asociadas a la hiperleucocitosis, leucostasis, hiperuricemia, falla renal, trastorno del sensorio. Tenemos también cuando hay invasión de órgano, por ejemplo, blanco, pulmón. Hemos tenido pacientes que nos han hecho insuficiencia respiratoria aguda y han tenido que pasar a cuidados intensivos, y muchas veces evaluando el riesgo-beneficio. En algunos casos, pacientes jóvenes se les ha tenido que continuar con la quimioterapia estando ya intubados, ¿no? Eso evaluando el riesgo versus el beneficio de dar de pelear contra esas enfermedades. No toda la hematología es leucemia en ese caso. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a hacer evidente en la clínica cuando tenemos más de 10 a las 10 células, y las manifestaciones van a ser de la anemia, de la neutropenia, de la trombocitopenia. Usualmente el sangrado se va a dar en aquellas personas que tienen menos de 20.000 plaquetas. Menos frecuentemente vamos a tener hemorragia digestiva alta, hemoptisis, hematuria, pero eso no significa que no se presenten, también se pueden presentar. Y en la leucemia mieloide aguda, el 30 a 50% de los pacientes pueden tener fiebre al diagnóstico. Bueno, los blastos. Como les decía, la infiltración extramedular, que significa la invasión de blastos fuera de la médula ósea. Hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías. Puede haber también infiltración en el sistema nervioso central, pero en muy poca frecuencia, a diferencia de la leucemia linfática aguda. Cuando hay invasión de la piel o formación de tumores, los llamados cloromas, puede haber también crecimiento de la mucosa gingival, puede haber infiltración del nervio óptico y además, como les decía, leucostasis, anormalidades, trastornos del sensorio a nivel del sistema nervioso y a nivel pulmonar. En cuanto al diagnóstico, los leucocitos puede ser hasta un 27% normales, puede haber una gran leucocitosis hasta un 16%, pero aquí lo importante va a ser no solamente la cantidad, sino qué me están reportando en ese hemograma. Si ese hemograma me dice 5.000 leucocitos, 90% de blastos, eso es leucemia. Y tengo que tipificar si es linfática o si es mieloma. En cuanto al mielograma, el mielograma lo que nos va a permitir es ver a las células, el tipo de células por las que está compuesta la enfermedad. En algunos casos la enfermedad es inaspirable. En esos casos puede ser necesario hacer una biopsia medular, es decir, una biopsia del hueso. Además, como les decía, en todos los pacientes se hace genética, pero genética, ¿a quién le estamos haciendo? ¿Al paciente o a la enfermedad? Chicos, ¿a quién estamos? Si nos dice múltiples hiperdiploidías, cromosoma Filadelfia, ¿de quién nos están informando? ¿De la persona o de la enfermedad? Cuando es de nacimiento, recuerden que ahorita no estamos en biología, ya hemos avanzado algunos años, cuando hablábamos de las mutaciones, de las hiperdiploidías al nacimiento congénitas, estábamos hablando de las personas. Pero estas anormalidades genéticas son adquiridas. La persona no nace con esto, adquiere. ¿Y quién las adquiere? La enfermedad, ¿no? Entonces, estaba correcto, tienen que estar seguras de nuestras respuestas. Entonces, cuando hablamos de las anormalidades citogenéticas, estamos hablando de las anormalidades que se encuentran en los blastos. Vamos a encontrar también anormalidades en
el laboratorio, ya les había mencionado, anormalidades en el calcio, en el ácido úrico, en el fosfato, hipoglicemia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un paciente, una persona que es fácilmente descompensada. La clasificación, por ejemplo, lo que vamos a hablar es de la clasificación franco-américo-británica y, por ejemplo, un marcador de línea es la mieloperoxidasa, MPO. Si la mieloperoxidasa, si te reportan que esas células te marcan mieloperoxidasa, son de línea mieloide. Hablan aquí de un cariotipo favorable, por ejemplo, la inversión 16, usualmente se da en niños, un cariotipo intermedio y un cariotipo anormal que es complejo. Pero sin embargo, ahora esto se complementa con estudios de biología molecular. Porque podemos tener personas que de repente tienen un cariotipo intermedio, pero además hay otras mutaciones a nivel molecular. Y ello finalmente es lo que nos va a decir cuáles son las estrategias que vamos a tener para esta enfermedad. Aquí tenemos los subtipos. Vamos a hablar luego de la leucemia promielocítica, pero miren, las más frecuentes son la leucemia subtipo M2, estamos hablando de la clasificación franco-américo-británica, y de la leucemia M1, M2 y M1 que son las más frecuentes. M3 está entre un 10 a 15%. Tenemos un promedio de más o menos 3 pacientes por cada trimestre, 1 a 2 pacientes por mes, pero sin embargo, cuando aparece esta leucemia, la promielocítica es una emergencia hematológica, porque cursa con una coagulopatía de consumo que puede matar al paciente, inclusive sin que llegue a recibir su quimioterapia. Y vamos diferenciando, habíamos dicho que M4 y M5 puede haber invasión extramedular. La M6 es la malignización de los precursores eritroides, la eritroleucemia, y la M7 es la malignización de los precursores megacariocíticos. Estamos hablando de la leucemia megacarioclástica. Miren, su frecuencia es muy baja, pero igual tenemos que tenerla en conocimiento. Subtipos que van desde la M0 hasta la M7, y ya les había hablado de la bifenotípica. Es un subtipo especial que se caracteriza por tener tanto marcadores linfoides como marcadores mieloides. La leucemia mieloide M0 sin diferenciación, pero igual que es para clasificarla como M0, ¿de qué me ayudaré? De la citometría de flujo. La citometría de flujo va a tener marcadores que me va a hacer saber que es de subtipo mieloide. La eritroleucemia, habíamos dicho que es la malignización de los precursores eritroides y corresponde al subtipo M6. La M7 es la malignización de los precursores de megacariocíticos y corresponde a la M7. Los cuerpos de Auer van a encontrarse en los blastos mieloides. Usualmente en los subtipos M2 es más frecuente que vamos M1 con menor frecuencia, M2 con más frecuencia. Ven aquí la presencia de este bastoncito, son los cuerpos de Auer, y al verlo en la morfología vamos a ver que que corresponde a una leucemia mieloide. El subtipo M2, y ya vamos teniendo granulación, pero igual son células anormales que se quedaron en la fase de blastos, pero ya aparece la granulación. La M0, que es la indiferenciada, la M1, que no tiene maduración, pero es mieloperoxidasa positivo. ¿Esto qué es? Cuerpos de Auer.
La M4, ¿qué caracterizaba la M4? Que podía infiltrar tejidos, y tenemos una que tiene además una variedad que tiene predominio de eosinófilos. La M5, que habíamos dicho que también puede haber compromiso extramedular y que se puede presentar en niños y adultos jóvenes. La M6, la eritroleucemia, estos son precursores eritroides, aquí vemos glóbulos rojos, pero estos están malignizados. La M7, estas son megacariocitos malignos. Aquí está la clasificación FA y viene la diferenciación de la leucemia promielocítica. No les voy a preguntar el porcentaje, pero sí me interesa que aprendamos, primero, edad. Por ejemplo, adultos mayores, para nosotros es importante el estatus performance del paciente, ¿no? Ver cómo está el paciente, si va a tolerar o no la quimioterapia alta dosis que se le va a dar. La genética, si en la genética nos sale que es Filadelfia, de hecho que sabemos que es una leucemia agresiva. Leucocitosis al diagnóstico, que venga de una leucemia secundaria y el subtipo FA, el franco-américo-británico. Factores pronósticos, mayores de 60 años, mal estado general al diagnóstico, leucemias secundarias, adversos, M0, M5, M6, M7 y anormalidades citogenéticas y cariotipos complejos, porque usualmente estos subtipos van a venir de la transformación de síndromes mielodistrásicos. ¿Cuál es el objetivo en leucemia mieloide aguda? Alcanzar la remisión completa mediante la quimioterapia y evitar la recaída. Es decir, que la clona leucémica sea indetectable. Las medidas de soporte que van a llevar a prevenir la lisis tumoral. Y el tratamiento, cuando ustedes le dicen tratamiento de soporte, ¿qué significa? Transfusión de sangre, de plaquetas u otros hemoderivados, profilaxis y tratamiento de infecciones y la quimioterapia. En algunos subtipos es necesario buscar un donante cuando el paciente esté en remisión completa. Los objetivos: evitar la recaída, el trasplante de médula ósea y puede ser alogénico. En algunos lugares se hace autólogo, es decir, se guarda la propia médula cuando está en remisión, haploidéntico y también singénico, aunque muy pocas veces empleamos el singénico, es decir, que el donante sea el genético. La inducción, que son igual, como les decía, dos medicamentos, el antracíclico, que usualmente utilizamos, es daunorubicina. El tratamiento en general es, vamos a tener que prevenir el síndrome de lisis tumoral, hidratando al paciente. Recuerden que no debemos de restringir líquidos, sino por el contrario, hidratar a mi paciente para prevenir, porque estas células tumorales se rompen con gran facilidad. En cuanto a la leucemia promielocítica aguda, les vamos a dar unos minutos, porque es una enfermedad potencialmente curable, pero si no se trata a tiempo, esta patología puede ser mortal. Entonces, ¿qué pasa en la leucemia promielocítica? Tenemos que si dentro de los primeros 10 días no tratamos, podemos tener una coagulopatía de consumo que va a matar al paciente y va a morir por una hemorragia severa. Habíamos dicho que es del 10 al 15% de las leucemias mieloides agudas va a estar asociada a la translocación del cromosoma 15-17, pero también va a ser la fusión de dos oncogenes, el PML-RAD, va a estar asociada a una coagulopatía de consumo que va a llevar a complicaciones hemorrágicas en un 75% de las causas, y el diagnóstico es morfológico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tratar a mi paciente y no esperar a tener el resultado del cariotipo, el 15-17,
no esperar el resultado del PMLR en el curso del tratamiento. Voy viendo si es que se confirma o no que es M3. Pero tengo, si la morfología, es decir, el mielograma, el extendido de la lámina periférica, me dice que es probable que sea una leucemia promielocítica, tengo que tratarlo cuanto antes. Las variantes hipergranular y micronodular, y como les decía, esta es la leucemia promielocítica, la enfermedad es la detención en el estadio de promielocitos, es decir, no va a detenerse en la parte de la célula madre, por eso es que va a ser CD34 negativo, HLA-DR negativo, CD33 positivo, que les decía que era marcador de línea. Va a ser más avanzado en cuanto a la diferenciación, y el stop de la maduración se va a quedar en la fase de promielocito. La leucemia promielocítica, como les decía, lo que a veces puede tener es una hemorragia bastante compleja y se puede acompañar de muerte si es que no hay tratamiento precoz. Si bien es cierto, yo les he mencionado que la mayoría de las personas con leucemia tienen síntomas de la falla medular, alguna vez hemos tenido de manera anecdótica, pero no es frecuente, pero igual hay que tenerlo presente, un paciente que vino a la emergencia, un jovencito de 16 años, 5.000 leucocitos, hemoglobina normal, plaquetas 20.000 y una pequeña linfocitosis. ¿Qué pensaron los colegas? Los colegas pensaron púrpura trombocitopénica inmune. Entonces ya le estaban dando de alta con su prednisona. Y cuando fuimos a ver al paciente, tenía un detalle: fibrinógeno bajo. Y las personas con púrpura trombocitopénica inmune no tienen por qué tener fibrinógeno bajo. El fibrinógeno bajo, que nos indicaba que el paciente estaba haciendo una coagulopatía de consumo a pesar de que aparentemente estaba normal. Entonces, a veces tenemos relevo vespertino y se le comunicó a mi colega y le dije, por favor, hay que hacerle una lámina periférica, y efectivamente fue un paciente con leucemia promielocítica. En el diagnóstico, recuerden que es morfológico y que comenzamos el tratamiento, pero a todos se les va a tomar la muestra para cariotipo y también para buscar la fusión PMLR por biología molecular. Tratamiento lo más precoz posible, de soporte, plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitado, porque contiene los factores de coagulación, 8, von Willebrand, y en este caso tiene fibrinógeno. En la diferenciación del tratamiento, la leucemia promielocítica es la única que responde bien al tratamiento, si es tratada pronto. Es la única de las leucemias mieloides que necesita 2 años de mantenimiento. Y es la única leucemia mieloide que no se trasplanta en primera línea. Son 3 condiciones que tenemos que recordar en leucemia promielocítica: actuar pronto, y además es la única leucemia mieloide. Cuando ustedes les hablen de leucemia linfática es otro tema, pero aquí estoy hablando de leucemia mieloide, estoy diferenciando que es el único subtipo que va a tener terapia de mantenimiento. Bueno, además habíamos hablado de que la enfermedad se da una detención en la fase de promielocitos, y uno de los medicamentos que se da es el ácido transretinoico, el ATRA. ¿Qué hace el ATRA? El ácido transretinoico hace que estas células que se quedaron en la fase de promielocito continúen su diferenciación hasta células normales, pero a ello se acompaña además quimioterapia. En cuanto al tratamiento de la coagulopatía, tiene que ser pronta: plasma fresco congelado,
Plaquetas, nosotros procuramos mantener plaquetas alrededor de 50.000. Reemplazo con fibrinógeno, en este caso crioprecipitado. No damos heparina. En algunos casos puede ser necesario usar agentes antifibrinolíticos. La coagulopatía en leucemia promielocítica puede ser tan severa que, como les decía, puede matar a la persona aún antes de tener la opción de llegar al tratamiento que le va a salvar la vida. Aquí tenemos la expresión del por qué se van a dar las hemorragias, y hay una complicación que se presenta en la leucemia promielocítica, que es el síndrome ATRA. El síndrome ATRA es una complicación que se da en aquellas personas que están tomando ácido transretinoico, y que esa diferenciación que se daba tan rápido hace que se liberen también gránulos y que haya fiebre, insuficiencia respiratoria, infiltrados pulmonares, edema, ganancia de peso, y que finalmente lleve a suspender temporalmente el tratamiento con ATRA, y se va a iniciar en los primeros días de tratamiento con el ATRA. En cuanto al ácido transretinoico, es un derivado de la vitamina A, y debemos de manejar el síndrome ATRA con glucocorticoides, y recordemos que el síndrome ATRA nos va a llevar a suspender temporalmente el ATRA, y que vamos a tener un aumento rápido de los leucocitos hasta por encima de 100.000. Entonces, primero, cuando nosotros hablamos de leucemias mieloides agudas, estamos hablando de un subtipo de enfermedades que se va a presentar principalmente en quienes, en adultos mayores. Vamos a tener además algunos tipos que van a ser leucemias secundarias, usualmente en personas que han recibido quimioterapia, que han recibido radioterapia dentro de los 2 años que se ha presentado la enfermedad. Además, recordemos que la leucemia promielocítica es una emergencia hematológica que puede cursar con una coagulopatía de consumo mortal si es que no lo trato a tiempo. Recordemos también lo que dijimos al comienzo, que no todo paciente, que no porque la persona tenga anemia constante va a terminar con leucemia, pero sí lo contrario. La persona que tiene anemia severa y no le encuentro una causa explicada, tengo que hacer una buena anamnesis y tengo que hacerle un hemograma y una evaluación de la lámina periférica. No se nos puede pasar por alto. Otros síntomas que en general pueden tener las personas con leucemia: dolores óseos, porque la leucemia, ¿dónde va a proliferar? En la médula ósea, y va a causar dolor. Entonces, y algunos pacientes van a ser tributarios, no todos, de trasplantes de médula ósea. Bueno, los amigos son los amigos. ¿Por qué les quise poner esto? Porque ya me habían avisado de que iban a venir pocos. Entonces, los ejemplos que he puesto, seguramente, ya para los que me conocen, saben cómo es que vamos a preguntar, ¿correcto? Entonces, para los que están grabando, no lo sé, pero evidentemente ese jovencito que está ahí no asistió a la clase, ¿verdad? Entonces, no va a nosotros, puede ser que pongamos casos clínicos, que van a ser. Si ustedes han escuchado lo que les hemos dicho ahora, va a ser, creo que comprensible, ¿no? No, otra vez, no pretendemos nosotros que ustedes me sepan en qué consiste el 7x3 más 3, pero sí que sepan qué hacer en las medidas de soporte, qué significa tener leucemia promielocítica, qué medidas debo de tomar. ¿Correcto? Entonces hay cosas que he reforzado y que creo que ya para los que no tienen, ahí están. Gracias, está la profesora esperando. Tienen mi correo, estaré siempre gustosa de responder a sus preguntas. Y bueno, gracias.